AGN, Prensa Sindical. Podcast. Néstor Gorojovsky, el periodista y analista internacional, profundizó su mirada geopolítica sobre el mundo que se viene. Vamos a seguir en el ámbito de reflexión en torno a Estados Unidos. Vamos a escuchar a continuación al compañero periodista y analista internacional Néstor Gorojovsky, hombre de la Señal Medios, también de la agencia de noticias Telam, conductor de Patria y Pueblo, un hombre que en estas situaciones tiene una explicación muy didáctica y muy clara para que entendamos de qué se trata lo que está pasando en Estados Unidos. Como bien en algún momento supo sostener Francisco, parafraseando a Rodolfo Kusch, un pensador latinoamericano y argentino, decía que para saber o entender qué pasa con un pueblo hay que conocerlo, hay que conocer su cultura, su idiosincrasia, hasta sus propios mitos. Hemos asistido esta semana a muchas frutas, ¿no? A mucho pescado podrido, Tomasini, como decimos nosotros en Puerto Base, en torno a lo que está pasando en Estados Unidos, más allá de la cuestión coyuntural, ¿no? Pero da la sensación, a priori, de que no se entiende muy bien qué es lo que pasa o no se entiende muy bien cómo es esta sociedad norteamericana, ¿no? Podemos decir que hablamos de imperialismo, de dominación, etcétera, etcétera, pero muchos no saben definir cuáles son estas categorías que nos permiten a nosotros poder descifrar por qué se es como se es y por qué se actúa como se actúa. Vamos entonces a continuación a escuchar la charla que mantuvimos con Néstor Gorojovsky. Néstor, en este contexto de pandemia, donde algunos procesos donde muchos pensadores, incluidos pensadores nacionales, hablan de una crisis civilizatoria, ¿cómo escribir lo de Estados Unidos en un contexto donde aparentemente o a priori estamos asistiendo al fin de estructuras obsoletas que necesitan transformarse? Bueno, sí, me parece bien que hayas empezado por ante todo, hola, ¿qué tal? Y saludos a toda la audiencia. Pero siguiendo, me parece bien que hayas empezado por el tema de la pandemia. En general, todos los grandes cambios civilizatorios, curiosamente, se caracterizan por, entre otras cosas, la aparición de enormes pestes en el área civilizatoria que está transformándose. Sucedió cuando desapareció el sistema esclavista mediterráneo, sucedió al final del feudalismo, pensar en la peste negra, ¿no? Y está empezando a suceder ahora, que es uno más de todos los signos de que efectivamente estamos viviendo un territorio. Los chinos, que tienen mucho que ver con todo esto que está pasando, tienen un dicho, dicen, hay una maldición china que es la peor maldición que te puedan decir, que es ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Bueno, estamos viviendo tiempos muy interesantes, desgraciadamente para nuestra tranquilidad vital. Mira, sí, no, yo creo que efectivamente la pandemia ha puesto de relieve dos cuestiones cruciales. Primero, que nadie se las puede arreglar solo en este mundo, porque la escala productiva del ojo humano ha crecido tanto que ningún país puede encerrarse en sí mismo, despreciando a los demás, para poder seguir adelante con su propia política. Esto tuvo una primera expresión en el tema de la globalización financiera, que fue un modo siniestro de mostrar esta interrelación, esta interdependencia global de un nivel nunca alcanzado antes. Y que fue aquello que en muchos sentidos golpeó muy duramente a los viejos sectores privilegiados del pacto de la segunda posguerra en Estados Unidos, que eran los trabajadores industriales de lo que se conocía como el gran cinturón industrial del noreste y el norte de Estados Unidos. Esta gente fue muy golpeada, muy duramente golpeada por la globalización financiera, porque entre otras cosas esa globalización significó el traslado de sus empleos fuera de Estados Unidos para obtener renta que sirviera para capitalizar en Wall Street la plata que entraba al país y no a través de la venta de productos manufacturados en Estados Unidos. Bueno, esto a su vez tuvo una serie de repercusiones. Cuando entra en crisis la globalización financiera, que es un largo proceso, pero cuyo principal momento culminante ha sido la crisis del 2008,
abro un paréntesis, crisis durante la cual los neoliberales le regalaron dinero a los financistas. Totalmente. Y los financistas utilizaron ese dinero regalado para comprar sus propias empresas y aumentar ficticiamente su valor en bolsa, Claro. en vez de invertirlo productivamente. Es cierto. Entonces, en ese panorama espantoso, lo que sucedió... Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto, se te escucha bien. Bien, no, porque acá de repente hubo un sonido, bueno, perfecto. En ese panorama espantoso lo que hubo fue, dentro de Estados Unidos, lo que yo diría que es un intento de retorno a un pasado irrecuperable, que es una reacción típica de los grandes países imperialistas y en general de las grandes potencias hegemónicas, cualquiera sea su modo de producción dominante, que es intentar volver atrás para poder recuperar la gloria perdida. Claro. Hay un... Bueno, este tipo, Trump, que es una especie de caricatura grotesca, en realidad ha despertado en la Rabanito, la de Charlie Brown, la familia de Charlie Brown. Sí. La familia de Charlie Brown, ese chico tan macanudito que vivía con seguridad, con el papá que trabajaba con empleo seguro y qué sé yo, se transformó en la familia de los Simpson. Ahora al señor Simpson no le gusta el mundo en el cual le toca vivir. Y en realidad la familia de Charlie Brown estuvo muy representada por un dibujante, ilustrador de varias revistas progresistas, inclusive publicaciones de los Estados Unidos, que se llamaba Norman Rockwell, que era el tipo que dibujó para el público la utopía rooseveltiana, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando eran dueños del mundo y los trabajadores de Estado, un régimen terrorista, islámico, forma de una dictadura militar equivalente a la que hemos sufrido en la Argentina para poder implantar este modelo de industrialización dependiente, en fin, todo esto redundó en que se empezaron a perder empleos en Estados Unidos de una manera escandalosa, y el que no se pudo reconvertir como vendedor de terrenos y casas se quedó sin laburo. Y para colmo empezó a sentirse cada vez más cerca de aquellos que eran los desprivilegiados de la Estados Unidos de la época de Norman Rockwell y de naciones, decir, bueno, vamos a terminar con la globalización financiera y vamos a volver a 1957, digamos, a la época gloriosa de 1957. Bueno, esto se reveló completamente antihistórico. Los Estados Unidos ya no son un país que pueda hacer lo que hizo en 1957, por ejemplo, imponerle su moneda al planeta, cosa que ahora empieza a ser cuestionada por la existencia del euro y en particular por el fortalecimiento creciente del yuan chino. Intento de volver a un paraíso en realidad más que aumentar el infierno en Estados Unidos. Es verdad que aumentó la tasa de ocupación, eso es cierto, pero con empleos que no tenían nada que ver con los viejos empleos estadounidenses. Ahí hablaste de Roosevelt, y uno piensa que ante la salida de las crisis el mundo occidental apela primero a su gran cultura occidental para sostener el sistema tal cual está, pero también a el modelo de desarrollo. No era un modelo desarrollista, era un modelo keynesianismo. Es la idea de que se puede avanzar en el nivel de industrialización y la prosperidad nacional sobre la base de entregar el desarrollo industrial del país al extranjero. Esa fue la apuesta de Frondizi, y ese fue lo que el frondicismo le ofreció a la Argentina a cambio de la destrucción del Estado Nacional Democrático Popular, productivista e intervencionista del general Perón. En Estados Unidos esto no hace falta, porque el Estado es proteccionista y es intervencionista desde la época de la Guerra Civil Norteamericana, que precisamente ahí se definió cómo iba a ser el futuro de Estados Unidos. Desde Lincoln en adelante nadie discute la potencia del Estado central, ni siquiera la oligarquía plutocrática de Wall Street. Lo único que hacen es ponerla a su propio servicio, digamos, quitárselo a la gente. Pero ahí no hay una cuestión de desarrollismo. En realidad lo que pasó en Estados Unidos es que cuando vos sos el país que, entre comillas, salvó al mundo y recibe riqueza de todo el mundo, es muy difícil que los trabajadores se
mantengan con una fuerte conciencia proletaria, como si fue necesaria, y Roosevelt la aprovechó para construir el primer Estado intervencionista norteamericano en la década del 30. No fue el desarrollismo en el sentido nuestro entonces, lo que de alguna manera influyó, sino simplemente el hecho de que la intervención keynesiana del Estado y la guerra mundial, y la competencia entre el mundo occidental y aún con todas sus deformaciones la Rusia socialista de Stalin y sus sucesores, llevó a que el empresariado de los grandes países imperialistas le entregaran a los trabajadores cuotas muy importantes de sus ingresos para poder mantenerlos tranquilos y alejados, en particular en Europa, de la tentación socialista. Pensá, por ejemplo, que el Partido Comunista Francés, que era el gran partido proletario de Francia en la década del 50, mantuvo una posición ambigua frente a la rebelión argelina. No digo que hayan estado a favor de la intervención francesa, pero tuvieron una posición ambigua. Es decir, nunca fueron a una huelga general para defender el derecho de los argelinos que habían derramado su sangre junto a los franceses en la guerra a tener su independencia. Nunca lo hicieron. Que es lo que un partido comunista se supone que tenía que hacer. Si estás en un país colonialista, decir, no, pará, terminemos con las colonias. Tampoco se alzaron en presencia francesa en Vietnam. Entonces, esos trabajadores, y estoy hablando de trabajadores de Francia, el país progresista, iluminista, de izquierda, de Europa. Imagínate lo que pasó entonces en Estados Unidos, que nunca tuvo esa tradición. Entonces los trabajadores norteamericanos simplemente fueron incorporados a la prosperidad general de la nación durante los 30 años gloriosos, como se los conoce, de 1945 a 1975, y bueno, viste, los tejidos grasos te aminoran las ganas de pelear nada. Ya lo tenés. Está claro. Néstor, para ir finalizando, ¿qué se viene ahora? Porque está claro que Biden no es lo mismo que Trump, aunque algunos lo quieran pintar así. ¿Y cómo analizar esto? Porque más allá de los posicionamientos particulares en este análisis, se notó que hubo una fuerte campaña global contra Trump. Ahora, Biden no representa, en todo caso, para nosotros algo mucho mejor que Trump. De hecho, su primer discurso fue proimperialista. Digo, ¿no? Cuando apareció y cuando lanzó la campaña, pidió y dijo y exigió que Estados Unidos va a recuperar su rol protagónico en el mundo y que no va a permitir el avance de China y de Rusia. Se lo vio más beligerante ahí, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. En realidad ambos coinciden en eso. Tanto Trump como Biden coinciden en eso. La diferencia está en que Trump quería librar esa batalla retrotrayéndose a las fronteras adentro. Hay que reconocer algo que nadie le reconoce, y es que Trump fue desactivando todos los focos de guerra que habían desarrollado los demócratas. Y en cuanto a la Argentina en particular, de verdad, por si alguien lo olvida, Paul Singer contó en tiempos de Obama con el apoyo irrestricto del Estado norteamericano en cada uno de sus tres poderes, desde el legislativo, desde el judicial y desde el ejecutivo. Paul Singer, que era el tipo que financió la Fuerza de Tareas Argentina que permitió que Macri llegara al poder, tuvo todo el apoyo de Estados Unidos. ¿Sí? O sea, porque los demócratas se han convertido en el partido de Wall Street. Han retornado en cierto modo a su característica rentística previa a la guerra civil y en realidad previa a la posguerra, previa a Roosevelt, cuando los demócratas eran el partido de los esclavistas, cosa que poca gente sabe. Digamos, Roosevelt creó el partido Roosevelt, Lincoln creó el partido republicano como el partido del hombre común, del trabajador norteamericano. Las cosas se dieron vuelta. Pero los demócratas tienen un pasado siniestro, son el partido de los esclavistas, y ese pasado vuelve. A pesar de que los yanquis creen que el pasado no vuelve, nosotros que somos argentinos y tangueros sabemos que el pasado vuelve. Ahora, ¿qué se viene ahora? Bueno, evidentemente va a haber un intento, y acá con esto concluyo porque tiene mucho que ver con el destino de la Argentina, va a haber un intento de Biden, efectivamente, de hacer bien lo que Trump intentó hacer mal. Es decir, recuperar el estatus hegemónico de Estados Unidos sin negar que el mundo ha cambiado. Ahora, el problema es el siguiente. Del otro lado del mostrador
está el bloque euroasiático, que es un bloque guiado en lo económico, que es donde se va a librar la batalla, por una potencia que está centralmente planificada, abro paréntesis y después lo cierro enseguida, de un modo muchísimo más democrático de lo que todo el mundo se imagina, hasta el punto de que hasta Jackie Chan participa de la planificación del plan quinquenal. Jackie Chan, ¿no? Como una figura importante de China. ¿Qué es la China? La China lleva adelante con la del capitalismo y con una estructura estatal poderosísima, no con una estructura de capitalismo de Estado, sino con un socialismo a su manera, adaptado a las condiciones de un país primitivo, cuyo PBI per cápita sigue siendo más o menos del nivel de la Argentina hoy, y hace 10 años era más bajo que el de la Argentina. Una política de capitalización, industrialización, modernización, que no tiene manera de ser derrotada por el capitalismo anárquico de los Estados Unidos, cuyo ente directriz y cuya central de planificación es el capital financiero. En China la planificación se hace políticamente y los chinos están dispuestos a no ceder y a convertirse realmente en la gran superpotencia mundial que quieren ser, con un esquema que le van a ir ofreciendo al planeta. Hay un excelente artículo de Pepe Escobar creo que del 20 de octubre, tendría que ver, habría que buscarlo, sobre qué es lo que realmente piensan los chinos, que en este momento, mientras nosotros estamos conversando, están preparándose para aprobar este proyecto en el próximo plan quinquenal, que simplemente lo que ellos piensan hacer es establecer un vínculo cada vez más fuerte de China con el resto del mundo, competir con Estados Unidos en todos los países y ofrecerle a todos los países lo que Estados Unidos no le puede ofrecer, que es una colaboración económica no extractiva imperialista de riquezas del país, productiva, vinculada a la producción de capital y no a la reproducción de capital financiero. Entonces, por ejemplo, la Argentina ahora está a punto de sellar un acuerdo con los chinos para poner 1.700 millones de dólares en la reconstrucción del ferrocarril San Martín y llevar una ramal hasta el puerto de Rosario para empezar a hacer la interconexión entre la Argentina y el Pacífico a través de Chile. O sea, esto la Argentina lo necesita desesperadamente. A ningún financiero de Occidente le interesa que la Argentina tenga ese ferrocarril. A los chinos sí. Entonces nos ayudan, nos tiran 1.700 que se verá cómo, y todo después queda en manos argentinas. Nosotros podemos negociar con el Estado chino, por ejemplo, con toda nuestra tradición, que no se ha perdido, la construcción en la Argentina de trenes con la tecnología china, nada lo impide. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. En cambio, con los países imperialistas, ellos se reservan la tecnología. La gran batalla tecnológica que viene ahora es la batalla por el dominio de la inteligencia artificial. Y los chinos están dispuestos a ganarla. Han pensado la economía, dijeron, bueno, acá nos están haciendo una guerra, bueno, la guerra esta la vamos a ganar. ¿Cómo hacemos con nuestro método? Vamos a planificar lo que hay que hacer. Cosa que Estados Unidos, por su propia estructura, no puede hacer. Y esto es lo que se viene, un mundo en enorme competencia entre Estados Unidos y la China y Europa, oscilando entre saber qué hace, si se junta con los chinos a través de Rusia, y esto más allá de los regímenes económicos y políticos, si no estamos hablando de plata y de vida cotidiana estamos hablando. Si se juntan con los chinos a través de Rusia o si se juntan con los yanquis a través del Reino Unido. Es bastante apasionante, son tiempos interesantes, por desgracia nos toca vivirlos a nosotros. Vale la pena prestarle atención entonces, Néstor, por eso también el motivo de esta nota. Te agradecemos mucho este diálogo. Ha puesto... No, ha sido contigo después de tanto tiempo y bueno, saludos a todos. AGN, Prensa Sindical, Podcast.